Bueno, señores. Ya. A ver. 4 y 4, 8 y 4, 12 y 3, 15. Estamos todas. Bien, ayer empezamos. Ayer. Empezamos a hablar de la isomería geométrica. Recordamos isomería estructural de cadena, de posición, de función. Cuidado, de posición se refiere solo al grupo funcional. Si cambia de posición un sustituyente, una ramificación, etcétera, es isomería de cadena, no de posición, ¿vale? De grupo funcional es muy facilota porque, bueno, son pues compuestos totalmente distintos. Unos pertenecen a una de las series homólogas, otros a otra. Éteres y alcoholes, o aldehídos y alcoholes, o cualquier cosa de esta, ¿vale? Y luego está la isomería geométrica, en la que el compuesto pertenece a la misma serie homóloga, la cadena tiene la misma fórmula, la misma estructura, pero la distribución espacial de los elementos es distinta. Y os ponía el ejemplo del etén 1,2-diol. En el caso del etén 1,2-diol, si recordáis, el doble enlace, cuando os hablaba al principio del tema de los enlaces del carbono, os decía que en el doble enlace carbono-carbono, los tres elementos, es decir, bueno, los cuatro, este carbono, este grupo OH, este hidrógeno y el otro carbono, están en el mismo plano, dirigidos hacia los vértices de un triángulo. En este caso, este carbono, este OH, este hidrógeno y este están en el mismo plano, con lo cual al final estos 6 grupos, es decir, los 2 carbonos que forman el doble enlace y los que se unen con él, están todos en el mismo plano. Y el doble enlace es rígido, no puede girar. No se puede girar un doble enlace. Entonces, tengo dos posibilidades. Puede ocurrir que estos dos grupos, bueno, los dos grupos son los dos hidrógenos, que estén en el mismo lado del doble enlace y en ese caso tengo el isómero cis. O puede ocurrir que estén en lados opuestos del doble enlace y en ese caso tengo el isómero trans. Son exactamente iguales, tienen la misma posición de grupos funcionales, de ramificaciones, etcétera, 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 todo igual, pero la distribución espacial cambia. Esto, aquí, por ejemplo, os lo he puesto así para que fuera el caso más sencillo, pero cuando lo tengo en una cadena larga, pues pasa un poco lo que os decía con los ácidos grasos, ¿recordáis? En el caso del isómero cis, yo puedo tener una cadena larga y la cadena hidrocarbonada, de estas de CH3, CH2, CH2, tal, como los enlaces están en la dirección de un tetraedro, pues al final es una cadena que hace un zigzag. Una cadena hidrocarbonada, yo tengo carbono y tengo, bueno, en este caso voy a poner aquí hidrógeno, carbono, hacia adelante hidrógeno, hacia detrás hidrógeno. Y ahora aquí viene carbono y este pone ahora hacia adelante, perdón, esto he puesto, lo voy a dibujar mejor. Ahí va, para que se vea mejor la estructura. Vamos a poner el hidrógeno hacia aquí, hacia adelante y hacia detrás. Hidrógeno, hidrógeno, ese es un CH3. El siguiente carbono tiene aquí hidrógeno, hacia detrás hidrógeno y unido al otro carbono. Este carbono tiene hacia adelante hidrógeno, hacia detrás hidrógeno y unido a otro carbono. Este carbono luego se une a otro carbono y este tiene hacia adelante hidrógeno, hacia detrás hidrógeno. O sea, que si os fijáis, la cadena va haciendo zigzag. A ver, un poquito cuando hay que sabérselo bien es el año que viene. Ahora hay que tener un poquito de idea de tener los enlaces sencillos, tetraedro, el enlace doble, triángulo plano, el enlace triple, lineal completamente. De eso hablamos al principio. Bueno, pues si os fijáis, una cadena hidrocarbonada tiene forma de zigzag, mientras que no haya dobles ni triples enlaces. Entonces, por eso se representa muchas veces, sin poner ni siquiera los carbonos, se representa así. Esto es una cadena hidrocarbonada. Y ahora resulta que aquí tengo un doble enlace. Entonces, si sigue la cadena, que es lo que pasaba con los ácidos grasos, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que este doble enlace esté en posición trans, en cuyo caso la cadena seguiría por aquí.
provocando como una especie de giro aquí en la cadena hace así, pero es un giro suave, muy suave, muy suave. O puede ocurrir que esté en, bueno, he dibujado el trans arriba, pero voy a coger este, y voy a poner el trans abajo. O puede ocurrir que en la cadena yo tenga, vamos a hacerlo así, el doble enlace y que este siga así. Que provoca un quiebro en la cadena, pero mucho más pronunciado. ¿Vale? Este es menos pronunciado que el otro. De hecho, casi este se nota muy poco, el trans. ¿Vale? Y eso pues provoca, por ejemplo, que en los ácidos grasos, si es cis o es el isómero cis o es el isómero trans, los puntos de fusión y ebullición sean distintos. ¿Vale? Químicamente son exactamente iguales, tienen el mismo grupo funcional, tienen misma posición de grupos, de ramificaciones, etcétera, pero el doble enlace está girado uno con respecto al otro. ¿Vale? Tiene distinta distribución espacial. Para atender si se trata del isómero cis o si se trata del isómero trans, tengo que fijarme en los sustituyentes que hay aquí en estos dos carbonos. En este caso es muy sencillo porque tengo los sustituyentes iguales 2 a 2. Por lo cual, cuando están los iguales y están en el mismo lado, es el isómero cis. Cuando los que son iguales están en lados opuestos, es el isómero trans. Si no es así, tengo que fijarme en la importancia del sustituyente. Y cuanto más grande en general, más importante. Es decir, si yo tengo esto, imaginaos que yo tengo esto, a ver, CH3, CH2, carbono doble, CH2, CH3, y aquí tengo CH2, CH3, y aquí tengo CH3. ¿Qué diríais? ¿Que ese es el isómero cis o el isómero trans? Es el mismo, da igual. En este caso, no hay isomería. ¿Por qué? Porque esto y este mismo dado la vuelta es exactamente lo mismo. Ahora bien, si yo aquí pongo esto, entonces ya está claro que este sería el isómero cis. Pero ¿y si pongo esto? Espérate. ¿Y si pongo esto? ¿Es el isómero cis o el isómero trans? En este caso, me fijo un poco en el tamaño de los sustituyentes y veo, además, por un lado, que aquí tengo dos iguales que están en el mismo lado. Y estos dos, que son distintos pero son más grandes, están en el mismo lado. Este sería el isómero cis. Este sería el isómero cis. Este sería el cis. ¿Vale? El isómero trans de este compuesto sería este. Este sería el isómero trans. Normalmente es fácil de identificar, normalmente no hay complicaciones, tampoco se busca, insisto, el masoquismo porque sí, ¿no? Es una cosa razonable que se entienda la diferencia entre el isómero cis y el isómero trans. Ni siquiera para lo que es el nivel de este curso, el tema este de que la cadena se gire más o se gire menos, ni siquiera eso. Simplemente saber identificar cuándo existe isomería de este tipo. Y esto va a ocurrir siempre que tenga dobles enlaces en una cadena. Siempre que tenga dobles enlaces en una cadena va a poder ocurrir, ¿eh? Porque, ojo, que puede ser que no haya isomería, porque no exista la posibilidad de dos formas distintas. Es este ejemplo, muy parecido al que os he puesto antes, pero más sencillo, perdón. H3,
H3H. Este compuesto no presenta isomería cis-trans, isomería geométrica. Porque aunque yo cambie estos dos de posición, el compuesto es el mismo. Y aunque yo cambie estos dos de posición, aunque cambie este con este, los intercambie, el compuesto es el mismo. Es como si le diera la vuelta, o sea, que es que no. En este caso, no hay isomería. Isomería geométrica. En este caso no hay isomería geométrica. ¿Vale? Cuando dos de los que hay, de los sustituyentes que hay en uno de los dos carbonos son el mismo, aquí ya no hay isomería geométrica. Tienen que ser distintos. Pero insisto, tampoco le deis demasiadas vueltas porque no es como mucho que distingáis si la hay, si no la hay. Y si la hay, con casos sencillos, nada complicado, diferenciar entre isómero cis y isómero trans. ¿Vale? Bien, y el último tipo de isomería que vamos a ver es la isomería óptica. El último tipo que vamos a ver es la isomería óptica. La isomería óptica se da siempre que en un compuesto tengamos un carbono asimétrico. Un carbono asimétrico. ¿Y qué es un carbono asimétrico? Es un carbono que tiene los 4 sustituyentes distintos. Los 4 sustituyentes son distintos, ¿vale? Puede haber 1, 2, 3, puede haber más de uno. Y a cada carbono asimétrico se lo llama un centro quiral, ¿vale? Tengo aquí un carbono quiral, o tengo un centro quiral, o tengo... Si nosotros representamos espacialmente un carbono con 4 sustituyentes distintos, vamos a poner A, B, C y D. Este es un carbono asimétrico. Tiene los 4 sustituyentes distintos. Entendiendo por sustituyentes, cada uno de los puede ser átomos o puede ser una cadena, puede ser un grupo funcional que se une por 4 enlaces sencillos, lógicamente, a un carbono. ¿Vale? Estos son los 4 sustituyentes. Bueno, pues con respecto a este carbono, existe, o a este compuesto, existe otro que tendría esta forma. Que es su imagen especular, ahí va, es su imagen especular no superponible. Es como la mano derecha y la mano izquierda. Mano derecha y mano izquierda son imágenes especulares, pero si yo intento poner una encima de la otra, el dedo gordo de una coincide con el meñique de la otra. Son imágenes especulares no superponibles. ¿Vale? Pues esto ocurre en los compuestos orgánicos cada vez que un carbono tiene 4 sustituyentes distintos. Si solo tengo un carbono, bueno, pues es muy sencillo, tengo 2 diastereoisómeros o
Joder, es que son dos diastereoisómeros. Si existen más de un carbono distinto, esto lo habréis visto en biología, con las pentosas y las hexosas, ¿vale? Son epímeros, ¿vale? Que puedo tener que sean imagen especular un carbono, pero los de abajo sean iguales, que tal, que no sé qué, porque hay varios centros quirales. Y por eso salen pues, un chorro de compuestos que son isómeros todos ellos. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que aprender? O lo más importante, que localicemos o que sepamos localizar carbonos asimétricos, centros quirales. Y decir, oye, este compuesto presenta isomería óptica, ¿sí o no? ¿Este compuesto presenta isomería tal, sí o no? ¿Vale? Los isómeros se llaman isómeros ópticos porque desvían, cada uno de los isómeros, desvían el plano de polarización de la luz en un sentido. ¿Sabéis qué es eso del plano de polarización de la luz? Porque seguro que lo habéis oído en biología, el isómero L desvía el plano de polarización de la luz hacia la izquierda. El isómero D desvía el plano de polarización de la luz hacia la derecha. Uno es levógiro y el otro es destrógiro. ¿Eso a que lo habéis oído? Sí. Pero, ¿qué es eso del plano de polarización de la luz? Bueno, eso lo estudiaréis en segundo de bachillerato en física. Vale, os cuento un poco por encima, muy rápido, muy rápido, muy rápido, para que lo entendáis. La luz es la propagación a lo largo del espacio de una onda electromagnética. Y una onda electromagnética es una onda que está formada por un campo eléctrico y un campo magnético que vibran en planos perpendiculares. Uy, el verde no. Eje Y, eje Z, y vamos a suponer que el eje de propagación es el eje X, que vamos a poner aquí. Tengo un campo eléctrico que lo voy a representar en rojo, que inicialmente está aquí. Opa. Inicialmente está aquí. Vale, no consigo ponerlo recto. Carayo. Ahora. Campo eléctrico. Ese es un campo eléctrico. En física de segundo de bachillerato, cuando lo estudiéis, se representa con la letra E. Este campo eléctrico vibra, es decir, crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece y se propaga esa vibración, se propaga a lo largo del espacio. De tal manera que voy a intentar que se vea razonablemente bien. Bueno, más o menos. Vale. Este sería el campo. Ahora el campo está ahí. Ahora está aquí. Ahora está aquí. Ahora está ahí. Ahora está ahí. Ahora está aquí. Así. Pero todo esto en el plano XY. Este es el eje X. El rojo no quiero el negro. Este es el eje X. Este es el eje Y. Ese es el eje Z. Es decir, el campo magnético está vibrando en el plano XY. El campo eléctrico, perdón. Y esto podría representar esta vibración, ahora ya si queréis algo así. Con una onda que es como la función seno. Bueno, en este caso sería la función coseno porque ha empezado en 1, no en 0, ¿vale? Y ese es el campo eléctrico. Y tengo un campo magnético que vibra en un plano perpendicular, que es este. Este es el campo magnético. En física se representa con la letra B. Y ahora, este campo magnético vibra en el plano lo he hecho demasiado largo. Bueno, es igual. En el plano XZ, es decir, tengo el campo aquí, ahora ahí, 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 cambia aquí, cambia aquí, cambia aquí, cambia aquí. Vale, un campo eléctrico que vibra en el plano vertical, un campo magnético que vibra en el plano horizontal. La composición de esos dos campos, la resultante está en el plano, en la mediatriz o en la bisectriz del eje Y y el eje Z,
Ahí está la resultante de los dos, son vectores, y eso es una onda electromagnética. Eso es luz. Bueno, luz, ondas de radio, microondas, radar, rayos X, rayos gamma, cualquier onda electromagnética. ¿Vale? Si yo esto lo miro de frente, lo que vería es el campo eléctrico, por ejemplo, en un instante dado, bueno, este es el campo eléctrico en un instante dado hacia arriba, el campo magnético en un instante dado, por ejemplo, hacia acá, ¿vale? Y la resultante de estos dos campos, como se suman vectorialmente, ¿vale? Pues la resultante de estos dos es esta. ¿Vale? Pero este campo eléctrico y este campo magnético no vibran, me daría un plano de vibración para la luz, que sería este. Este sería el plano de vibración de la luz. No vibran en un solo plano, sino que también se pueden girar. Con lo cual, en realidad lo que tengo es un montón de campos eléctricos que vibran en este, en este, en ese, en este, en el otro, y el correspondiente campo magnético que vibra en el plano perpendicular, con lo cual, al final, un haz de luz, en realidad, si yo lo miro de frente, lo que tengo es un montón de planos de vibración. Un montón de planos de vibración. En este plano, en este, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, vibran todos. ¿Vale? La luz polarizada es luz que vibra en un único plano. La he hecho pasar a través de un filtro y es un filtro, imaginaos que tengo un filtro que tiene como rendijas verticales y solo deja pasar la luz que vibra en ese plano. Entonces, esto es luz sin polarizar, esto sería luz polarizada, en un solo plano. Bueno, pues un isómero óptico lo que hace es, uno de ellos, desviar el plano de polarización de la luz hacia la izquierda, otro, desviar el plano de polarización de la luz hacia la derecha. Es decir, que la luz que está vibrando aquí, uno hace que vibre en este plano y otro hace que vibre en este plano. Pero no es que se gire la luz ni nada de eso, no. Es el plano de polarización lo que se modifica. Esto, así a simple vista, bueno, no, tampoco te creas tú que significa mucho, pero si estás con filtros polarizadores, ¿alguno de vosotros sois aficionados a la fotografía? Sabemos lo que son los filtros. ¿Sabéis lo que es un filtro polarizador? Sí, es un filtro que se pone polarizador, dependiendo lo de que la hace orientación, no deja pasar la luz. solo deja pasar la luz que vibra en un plano determinado. Bueno, si tú te pones un filtro polarizador que deja pasar la luz en el plano vertical y detrás un filtro polarizador girado que deja pasar la luz en el plano horizontal, no ves nada. Las gafas 3D de los cines, hace muchos años, eran una gafa que tenía un cristal rojo y otro cristal azul. Y tenías como dos imágenes ahí proyectadas que aquello era tremendo. Ahora, en los cines 3D tienes unas gafas que tienen un cristal polarizado en un plano, en el plano horizontal, por ejemplo, y otro cristal polarizado en el plano vertical. Y te proyectan dos imágenes con luz polarizada. De tal manera que con cada ojo estás viendo una imagen distinta. Y por eso tienes la sensación de 3 dimensiones. Nosotros vemos en 3 dimensiones porque con cada ojo vemos una imagen diferente. Esa distancia entre los dos ojos me permite de tal. Si tú cierras un ojo, te pones un dedo así, cierras un ojo, intentas hacer así, claro, como es con mi brazo, no lo hagas con el dedo, hazlo con un boli. O hazlo con el rotulador ese que tienes encima de la mesa. Ponlo en vertical. No, déjalo encima de la mesa. Déjalo. Y ahora, cierra un ojo y haz así y toca justo encima. Mira. No, con el ojo, con el dedo. Y fallas. La mitad de las veces vamos a fallar porque en el momento en que cerramos un ojo, empezamos a ver en 2 dimensiones. Aunque no seamos conscientes, vemos en 2 dimensiones. Bueno, todo esto que no tiene nada que ver con isomería ni con química orgánica, todo esto es para contaros que en los isómeros ópticos, uno es el isómero L y desvía el plano de polarización de la luz hacia la izquierda, el otro es el isómero D y desvía el plano de polarización de la luz hacia la derecha. Una mezcla de los dos isómeros en cantidades iguales se llama una mezcla racémica. Mezcla racémica. De todo esto, al final, insisto, ¿con qué os tenéis que quedar? Pues mimar, por ejemplo. Vamos a ver.
Este compuesto tiene isomería óptica. Un segundo. Voy a cambiar este por este. ¿Este compuesto tiene isomería óptica? ¿Podría? No me vale. ¿Sí o no? Voy a hacer una encuesta. ¿Quién dice que sí? ¿Hay alguien en casa que diga que sí? Paso palabra. ¿Quién dice que no? Bueno, por lo menos alguien se moja y dice que no. Sí tiene isomería óptica. Fijaos en este carbono. ¿Qué sustituyentes tiene ese carbono? Tiene, por un lado, un etil. Por otro lado, todo esto. Ese sería un isobutil, pero bueno, todo eso. Por otro lado, este que es distinto, porque fijaos, aquí hay un doble enlace y aquí no. Y por otro lado, el hidrógeno. Es decir, 4 sustituyentes distintos, eso es un carbono asimétrico. Por tanto, sí tiene isomería óptica. Sí que tiene isomería óptica. Este compuesto, si hiciéramos la representación espacial de este carbono en concreto, yo tendría el carbono y... a ver qué quiero ahora. Tendría el carbono y, por ejemplo, hacia arriba le voy a poner este CH2, CH3. Hacia aquí le voy a poner este CH2, doble enlace, CH2. Hacia adelante le voy a poner el hidrógeno. Y hacia atrás, pues todo esto. CH2, CH2, CH3, CH3. Fijaros, 4 sustituyentes distintos. ¿Perdón? Sí, perdón. Aquí me sobra aquí me sobra un 2, perdón. Este 2 sobra, sí. Este 2 me sobra, ¿cierto? Y el otro isómero sería... Pongo hacia adelante también el hidrógeno y hacia detrás este. CH2. Luego este compuesto sí tiene isomería óptica. ¿Vale? ¿Cómo os puedo preguntar yo esto? Pues os puedo decir, bueno, aparte de poner alguna fórmula y tal y decir, oye, decirme si tiene isomería óptica o si no, justificando la respuesta. Pues sí, porque tiene un carbono, este carbono es asimétrico. O no, porque no tiene ningún carbono asimétrico. ¿Vale? Este mismo compuesto, si aquí en vez de haber un doble enlace no lo hubiera, si aquí no hubiera un doble enlace, este compuesto ya no tendría isomería óptica. Porque entonces estos dos sustituyentes serían iguales. Y tienen que ser los 4 distintos. Los 4 sustituyentes tienen que ser diferentes. ¿Vale? Pues eso, os puedo preguntar, por ejemplo, con una fórmula y preguntar si tiene isomería óptica. O también os puedo decir, mira, voy a buscar... sí, lo tengo aquí. Voy a buscar, porque yo creo que lo puse en un examen de primero de bachillerato. A ver, esta es la unidad didáctica 6. A ver. Sí, esto es un examen de química orgánica. Escribe la fórmula de 3-metilpenta-1-ol, por ejemplo. Copiar. Esto es una pregunta real de un examen. Esto es una pregunta real de un examen. Escribe la fórmula del 3-metilpenta-1-ol. Pentán. Ahí había que ponerle una N, fíjate.
3-metilpentan 1-ol. Justifica si la molécula presenta isomería óptica o no. Y escribe la fórmula de otros 3 compuestos que sean respectivamente isómero de cadena, isómero de posición e isómero de función. Es decir, lo primero, formularlo. 3-metilpentan 1-ol. Pentan, 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 3-metil, CH3, 1-ol. Vamos a poner aquí OH y ahora CH2, CH2, CH, CH2, CH3. ¿Presenta isomería óptica, sí o no? Sí, presenta isomería óptica. ¿Qué carbono es el asimétrico? Efectivamente, este carbono es asimétrico. ¿Vale? Sí presenta isomería óptica. Ahora, una vez que sabemos que sí presenta isomería óptica, decidme un isómero de cadena. Y nombrarlo. Decirme el nombre de un isómero de cadena. De este. Perfecto. CH2OH, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. 2-metilpentan, 2. Metilpentan, 1-ol. ¿Qué es lo que ha cambiado? La posición de este sustituyente. Simplemente he cambiado este, que estaba en el 3, y lo he puesto en el 2. Ya está, isómero de cadena. Más fácil no puede ser. No hace falta complicarse la vida. Es decir, no hace falta... Se pueden hacer otros muchos más. Es decir, podía hacer, yo qué sé, CH2OH, C, CH3, CH3 y ahora aquí CH2, CH3. Este también es isómero de cadena. Este también es isómero de cadena. 2,2-metilbután, 1-ol. Dimetilbután, perdón. 2,2-dimetilbután, 1-ol. Pero no hace falta comerse el tarro, de verdad. No, cuando se trata de un ejercicio de isomería y tal, no os compliquéis la vida. No busquéis la complicación. Buscad la simplicidad, pero que de verdad sea isómero de cadena. Porque si cogéis y cambiáis de sitio el grupo OH, lo que estáis haciendo es un isómero de función. Digo, perdón, de posición. Vale, estos son de cadena, por ejemplo. Isómero de cadena. Pero me pedían también que nombrara un isómero de posición. Entonces, en el isómero de posición, la cadena hidrocarbonada tiene que ser la misma. De 5 átomos de carbono, 2, 3, 4, 5. Y en el carbono 3, en este caso, te da igual compactar por un lado o contar por otro, tiene que haber esto. Pues, ¿qué es lo que hago? Cambio de posición el grupo funcional. Pues ahora lo pongo aquí. Vale. CH3, CH, CH, CH2, CH3. La cadena es exactamente la misma que en el primero, pero el grupo funcional, en vez de estar en el carbono 1, ahora está en el carbono 2. Con lo cual, este ahora sería el 3-metilpentan 2-ol.
O lo puedo cambiar, a ver, si lo cambio de este carbono, de este que es donde estaba aquí, si en vez de cambiarlo de aquí, lo cambio aquí, es el mismo. Porque ahora la cadena se numeraría al revés. ¿Vale? O sea, puedo cambiarlo a este o puedo cambiarlo a este. Puedo ponerlo así. CH3, CH2, C, CH3, OH, CH2, CH3, que sería el 3 metilpentan, 3 metilpentan, 3 ol, 3 metilpentan, 3 ol. Pero muevo el grupo funcional. Estos son de posición. Son isómeros de posición. Este de aquí, ¿tiene isomería óptica? Este. Y además tiene dos carbonos asimétricos. Porque son asimétricos, este es asimétrico y este también es asimétrico. Este tiene 4 sustituyentes distintos, un metil y todo este trozo de aquí. Y este tiene 4 sustituyentes distintos, un metil, el OH, el hidrógeno y toda esta parte de aquí. Y el de abajo es asimétrico, tiene isomería óptica. El de abajo no. Porque este carbono, que puede parecer asimétrico, no lo es, porque este y lo que hay al otro lado son iguales. ¿Vale? De estos, ¿este tiene isomería óptica? No. ¿Y este? Este sí. Este sí. Este carbono es asimétrico. Vale, ya, isómero de función. Aquí hay algunas conversiones que suelen salir siempre. Por ejemplo, un alcohol siempre lo puedo transformar en un éter. Un aldehído lo podría transformar en un éter o en un alcohol, pero tengo que poner por algún sitio un doble enlace. Porque si no, no me cuadran las cuentas. Por eso os lo dice la experiencia. Entonces, por ejemplo, este que era un alcohol, pues ya puedo hacer, por ejemplo, cuento el número total de hidrógeno, de carbonos que había, que son 6, y puedo hacer, por ejemplo, este. Dipropiléter. Si me voy al primero de todos, este que tengo aquí, ¿cuál es la fórmula molecular? Carbonos, hay 6. Hidrógenos, ¿cuántos hay? Vamos a contar. 2 y 2, 4. Y 3, 7, 8 y 2, 10 y 3, 13 y 1, 14. Oxígenos, 1. C6H14O. Todos estos tienen la misma fórmula porque además ahí los cambios que he hecho han sido mínimos, pero fijaos aquí, ¿cuántos carbonos? 6. ¿Cuántos hidrógenos? A la izquierda, 2 y 2, 4 y 3, 7. A la derecha, 2 y 2, 4 y 3, 7. Por tanto, H14. Y el oxígeno del grupo éter, O. C6H14O. No sería capaz o no sería posible transformar en aldehído o cetona. A partir de un alcohol, un aldehído y una cetona, chungo. Muy fastidiado porque hay un doble enlace por ahí en los aldehídos y las cetonas que va a hacer que me sobren hidrógenos. Si lo transformo, intento transformar en un alcohol. A partir de un aldehído o una acetona. O al revés, perdón. A partir de un alcohol, hacer un aldehído o una acetona me va a salir mal porque me van a faltar, me van a sobrar hidrógenos, perdón. Hay un doble enlace carbono-oxígeno por ahí que me fastidia y hay alguno de los hidrógenos que están en el alcohol que no lo voy a poder colocar. Con un ácido carboxílico sí que podría hacer aldehídos y cetonas. ¿Vale? Pero todo eso, insisto, es probar. Pero aseguraos de que
La fórmula molecular es la misma. Bueno, pues esta es una manera de preguntarlo. En vez de hacer este éster, podríais haber hecho cualquier otro. 1, 2, 3 y 4. Este también es isómero, es el butil-etil-éter. Butil-etil-éter. Butil-etil, por orden alfabético, éter. Y también es isómero de función, del primero. Isómero de función. ¿Vale? Pues esto es una manera de preguntarlo. Una cuestión de isomería, identificar si un determinado compuesto pues tiene o no tiene isomería óptica y a partir de una fórmula escribir isómeros de ese compuesto, el que se te ocurra. Otra manera de preguntarlo, que también la puse en un examen, creo que era en el examen de recuperación, creo que esto estaba en el examen de recuperación, o en el examen de subir nota. A ver, subir nota unidad 6. A ver. Mira, sí. Este a mí, mira, esto a mí me gusta particularmente porque las posibilidades de copiar son menores. Se dice lo siguiente. Formula y nombra un compuesto orgánico que cumpla las siguientes condiciones. Tiene que presentar isomería geométrica cis-trans. Tiene que presentar isomería óptica. Y tiene que tener al menos un grupo funcional, ya sea oxigenado o nitrogenado. Una vez formulado, formula otros 3 compuestos que sean con respecto al primero, isómero de cadena, isómero de función e isómero de posición. Y ahora piensa. Hombre, a ver, tiene que tener isomería cis-trans e isomería óptica. Venga, pues, como tiene que tener isomería cis-trans, voy a asegurarme de que tenga un doble enlace. Aquí, pues voy a poner, por ejemplo, venga, CH3C. Este es CH. Ahora, este carbono le voy a poner también CH y este carbono lo voy a hacer asimétrico. Ya está. Ah, no, me falta un grupo funcional. Porque me ha dicho que quiere un grupo funcional. Vale, pues entonces voy a hacerlo más fácil todavía. Aquí, en vez de esto, dice, un grupo que presente isomería geométrica cis-trans. Aquí tengo el doble enlace. Si la cadena, este CH3 y la cadena están los dos en el mismo lado, los dos hidrógenos estarán en el otro y es el isómero cis. Es decir, este, mira, CH3, CH, CH, y aquí tengo este, CHOH, CH2, CH3. Este es el isómero cis. Y si cambio a un lado o a otro, tendré el isómero trans. Luego tiene isomería cis-trans. Ahora, tiene que tener isomería óptica. Este carbono es asimétrico. Porque, fijaos los sustituyentes que tiene. Por un lado, este. Por otro lado, este. Por otro lado, este. Y por otro lado, el hidrógeno. Son 4 distintos. Luego presenta isomería óptica. Y además tiene que tener al menos un grupo funcional, ya sea oxigenado o nitrogenado. En este caso, grupo funcional oxigenado, el OH. Una vez que lo he formulado, ahora lo tendría que nombrar. Es un compuesto que he hecho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadena principal, evidentemente, de 6 átomos de carbono. ¿Tiene algún sustituyente? No. Por tanto, directamente empiezo con el nombre de la cadena. X. ¿Por dónde empieza a numerar la cadena? ¿Por la izquierda o por la derecha?
Si empiezo por aquí, al grupo funcional le corresponde la posición 4. Si empiezo por aquí, la posición 3. Luego empiezo por la derecha. ¿Vale? Por tanto, al doble enlace le corresponde la posición 4. Ex 4 en 3 ol. Ex 4 en 3 ol. Y ese compuesto cumple todas las condiciones. Tiene isomería cis-trans, tiene isomería óptica y tiene un grupo funcional. Ahora, a partir de aquí, tengo que formular un isómero de cadena, un isómero de posición y un isómero de función. Isómero de cadena, ahí va. Es casi el más fácil de todo porque voy a coger y voy a empezar por la izquierda, TH, TH, T, OH. No voy a empezar por la izquierda, voy a empezar por la derecha, voy a hacerlo de otra manera. Espera. TH2, TH, TH3, OH. No, es que me da igual. No, para la posición 3. TH2, TH3. Isómero de cadena. ¿Qué he hecho? He cogido este de aquí y me lo he traído a este carbono. Este de aquí, este CH3, me lo he traído a este carbono. Es isómero de cadena. Isómero de posición. Mantengo la misma cadena y el grupo OH me lo llevo, por ejemplo, al carbono de al lado. Ese sería isómero de posición. ¿Vale? Profesor, Dime. en el ejemplo que has puesto abajo creo que te sobra el hidrógeno. Me sobra un hidrógeno. Tiene usted toda la razón del mundo porque empieza a hacer de una manera y luego le cambia. Me sobra ese. Vale. Me sobra este. Vale, isómero de cadena. Isómero de posición. CH3, CH, CH, CH2, CH, OH, CH3. Creo que este es de posición. Tengo algún sustituyente, ya está. 1, 2, 3. 1, 2, 3, estaban en el 4. Vale, isómero de posición. Este es de cadena. Este es de posición. Y aquí, fijaos, tengo un grupo alcohol y un doble enlace. Aquí me sale un aldehído. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me sale un aldehído. Isómero de función. Si miráis la fórmula molecular de este, que es el que más despista, tengo 6 carbonos, hidrógenos cuento 3, y 2, 5, y 2, 7, y 2, 9, y 2, 11, y 1, 12, O. Si comparáis con esta, os sale la misma. ¿Vale? Salir. Bueno, aquí ha salido todo el mundo corriendo, así que voy a dejar de grabar. No he pasado lista en